Bienvenidos amigos de Católica Radio a su programa sobre la historia de la Iglesia. Estamos platicando en este segmento sobre la historia de nuestra familia, de esta gran familia que formamos todos los cristianos, todos los bautizados. Y pues estamos dedicando este espacio para repasar esto que podemos considerar como si fuera un álbum de la familia, ¿no? Ver los recuerdos, ver las fotos viejas, oír las historias de los abuelos y de los tatarabuelos. Pues es un poquito eso lo que estamos haciendo en este programa. Para entrar un poco en lo que vamos a platicar el día de hoy, retomo lo que platicamos la vez pasada. La vez pasada hablamos del siglo I y comentamos cómo empezó aquella expansión de la Iglesia a través, sobre todo cuando empezó la dispersión de los judíos y de los cristianos de aquella época, cuando se destruye el templo de Jerusalén. ¿Se recuerdan? En los años 70, 130 del primer siglo, y cómo se van expandiendo la Iglesia y las primeras dificultades que se encuentran. Llegamos así al segundo siglo, que es precisamente la materia de hoy, que vamos a comentar, a platicar un poquito qué pasó en esa segundos 100 años de existencia de nuestra Iglesia, del cristianismo. Pues decíamos que hay que irnos ubicando en el contexto, y vemos cómo si nos ponemos desde el punto de vista de los romanos, por ejemplo, ¿no? Que el Imperio Romano, o los pueblos incluso que aún estando sometidos a los romanos vivían en el imperio, como uno de ellos era el pueblo judío, vemos cómo esta religión, esta nueva creencia, religión, es una religión que proviene del Oriente, o sea, del área de Palestina, del área de lo que hoy llamamos el Medio Oriente. Y también, bueno, pues desde el punto de vista de los romanos, de los griegos, pues venían del Oriente. Es una religión que viene de allá y que se va poco a poco expandiendo hacia el occidente, hacia lo que hoy es Europa y el norte de África. Y lógicamente, bueno, pues esta novedad, esta doctrina nueva, pues causaba cierta desconfianza, causaba cierto desequilibrio. En aquella época, hay que decirlo, el Imperio Romano, que tenía su propia religión, y habíamos comentado sobre el culto al emperador como parte de esta religión oficial. También el Imperio Romano los tenían dentro de sus leyes, de sus costumbres, tenían el ser muy tolerantes con todas las demás religiones. O sea, ahí se podían practicar muchísimas religiones en el Imperio Romano, siempre y cuando se practicara también, o por lo menos se asistiera a las celebraciones, al culto oficial, sobre todo al emperador, ¿no? Se le reconociera al emperador pues propiedad casi como Dios, ¿no? Y se le diera culto. Mientras esto se hiciera, bueno, uno podía creer en lo que quisiera y no pasaba nada. El problema es que el cristianismo, estos primeros cristianos, empiezan a crecer dentro de este imperio, y ellos se resisten a este culto oficial. Se resisten porque lógicamente pues ellos creen en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, y no pueden aceptar de ninguna manera pues que haya otros dioses, y sobre todo pues que el emperador sea Dios. Entonces esto es lo que causa mucho problema al Imperio Romano. También en estos años, pues la gente, no solo los dirigentes, no solo las autoridades romanas, sino también el pueblo, que creía en muchas otras cosas. Repito, había muchísimas religiones de todos los tipos ahí mezcladas entre la gente, el pueblo que estaba sujeto al Imperio Romano, pues se van creando también ahí una cierta resistencia al cristianismo. Y mucho por desconocimiento, es cierto, pero también algo de envidia, yo creo. Se les empezó a calumniar, se decían muchas cosas de los cristianos. Se decía, por ejemplo, pues que eran ateos, porque ateos no es que no creían en Dios, pero es que no creían en los dioses del imperio, en el emperador como Dios. Entonces, bueno, pues se les tachaba de ateos. Se les tachaba, por ejemplo, de que practicaban el incesto.
¿Por qué? Pues porque entre ellos se llamaban hermanos y hermanas, ¿sí? Se reunían por las noches en las casas a celebrar la liturgia, a celebrar la misa, etc. Y eso pues se interpretaba mal por parte de los vecinos, de la gente con la que convivían. Entonces se empezaron a correr rumores, ¿no? De que practicaban el incesto, de que practicaban la antropofagia, o sea, que comían, que eran caníbales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque alguna noticia les llegaba por ahí de que los cristianos comían el cuerpo de Cristo, ¿no? La Eucaristía, la comunión. Pero pues no entendían bien de qué se trataba. Entonces decían, bueno, ¿cómo que se comen la carne de alguien? O se beben la sangre de alguien. Estos son antropófagos, son caníbales, ¿no? Y eso se decía de los cristianos. Se les acusaba también a veces de que eran gentes ignorantes y gentes que estaban atentando contra las costumbres del país. Porque, por ejemplo, ustedes recuerden que en la antigüedad, normal, no solamente entre los romanos, pero en muchos pueblos de la antigüedad, los hombres eran los únicos que contaban. Las mujeres y los niños no contaban para nada. Eran ciudadanos de segunda o de tercera. No se les tomaba en cuenta. Y sin embargo, bueno, pues llega esta nueva religión, esta nueva doctrina, en la cual pues las personas son todas iguales, todas somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad, seas hombre, seas mujer, seas niño. Y entonces, bueno, pues esto ellos lo interpretaban, los paganos, la gente que convivía con los cristianos, lo interpretaban como un ataque a la autoridad del padre de familia, ¿no? El padre de familia, como hombre, pues era el que mandaba, el que decía, y la mujer y los hijos realmente pues eran casi como su propiedad, ¿no? Casi su propiedad, no los veía como iguales. En cambio, bueno, en las familias cristianas, pues sí se consideraba a la esposa, a las mujeres, a las hijas, a los hijos, pues todos cristianos, todos hijos de Dios, todos con la misma dignidad. Y esto causaba problema, causaba envidia, causaba pues malestar en el pueblo. Y había todo tipo de acusaciones también. Por ejemplo, se les acusaba de que eran malos ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no participaban en las fiestas oficiales, como ya vimos, y porque algunos de ellos se rehusaban a participar tanto en el ejército como en algunos cargos públicos que los iban a obligar, si los aceptaban, a participar de estas ceremonias oficiales, que ellos en conciencia pues no podían, no debían participar. Pues todo este ambiente adverso, tanto de parte de las autoridades como de los pueblos, con la gente con la que ellos convivían, pues desembocó en las persecuciones. Vimos que ya estas persecuciones a los cristianos empezaron en el siglo I, platicamos ya de aquella primera en Jerusalén, y que después el Imperio Romano prosigue. Pues en este siglo II vienen una serie de persecuciones, cada una más sangrienta y más pues terrible que la anterior, podríamos decirlo así, ¿no? Tenemos en este siglo la persecución del emperador Trajano, es una de las importantes. También el emperador Marco Aurelio y Adriano. Son tres emperadores que fueron los perseguidores o de las principales persecuciones que hubo en este segundo siglo. Estas persecuciones, pues lógicamente lo que produjeron, sí, fue una gran cantidad de mártires cristianos que pues preferían morir que renunciar a su fe. Porque hasta eso, la autoridad romana no les prohibía en sí ser cristianos, solamente les pedía que también profesaran la religión del emperador. De hecho, también sucedió, y fue un problema que surgió en este siglo II, algunos cristianos efectivamente pues no aguantaron las amenazas, no aguantaron la presión de las autoridades y renunciaron a su fe. Renunciaron a su fe, dieron culto al emperador, etc. Y ya los dejaban tranquilos, ya no les hacía nada. Lógicamente esto de cara a la iglesia pues presentaba un problema, ¿no? Incluso les pusieron un nombre que se llamaba lapsis, que en latín significa los que, digamos, no continuaron, ¿no? Los que hicieron un espacio ahí. ¿Por qué? Pues porque habían apostatado de la fe. La apostasía es negar la fe una vez que ya la has recibido, una vez que has sido bautizado. Si tú niegas, reniegas, rechazas la fe cristiana, la fe católica, pues entonces cometes apostasía. Y esto es lo que hacían estos primeros cristianos ante las amenazas de torturas, de muertes, etc. Entonces sí, hubo algunos cristianos de este siglo
que renunciaron a la fe. Esto veremos qué pasó más adelante, porque creó un problema interesante dentro de la iglesia. Pero decíamos que, bueno, la gran mayoría de los cristianos, muchos de ellos, pues fueron mártires. Fueron mártires porque ante esta disyuntiva que les ofrecía a la autoridad romana no de renunciar, sino de simplemente aceptar la fe, la religión también oficial, pues con eso ya los dejaban tranquilos, que siguieran siendo cristianos, que siguieran creyendo en Jesucristo, lo que ellos cristiaran, no pasaba nada. El problema es que también aceptaran la fe del Imperio Romano. Como no lo hacían, pues entonces sí los perseguían y los mataban. De tal manera que los cristianos se convirtieron un poco en el chivo expiatorio del Imperio Romano. De todos, de las autoridades y de la gente del pueblo. Cuando, por ejemplo, había una inundación o un terremoto o una sequía o una epidemia, los culpables eran los cristianos. ¿Por qué? Pues porque decían que como los cristianos no daban culto a los dioses oficiales estaban enojados y entonces mandaban todas estas calamidades sobre el pueblo. Y entonces, bueno, pues la solución era acabemos con los cristianos. Y por eso se desataban estas persecuciones en las cuales pues los cristianos eran torturados y eran ejecutados, ¿no? De muchas maneras. Se les crucificaba, decíamos la vez pasada, se les crucificaba, se les usaba como antorchas humanas. Los colgaban de unos postes, los untaban de brea, de aceite, y los prendían y con eso iluminaban las calles o el mismo circo romano, los anfiteatros donde los torturaban. Pues estas fueron las persecuciones que existieron durante este siglo II. Otro problema con el que se enfrentó la iglesia en este siglo fue también las herejías, que ya habían empezado a surgir en el siglo I. Habíamos dicho que ya desde el principio hubo algunas desviaciones de la doctrina. Recordemos que, bueno, lo que sabemos de nuestra fe, de nuestra doctrina, mucho de ello está escrito en los evangelios. Pero también mucho de ello pasó en forma platicada, en forma oral. Jesucristo pues educó, enseñó a sus apóstoles y ellos a su vez a los siguientes cristianos. Poco a poco se fueron poniendo por escrito todas estas enseñanzas, pero llevó tiempo. No estaba, Jesucristo no dictó un catecismo, ¿no? Así que dijera esto es, sino que fueron los apóstoles los que, profundizando en las palabras del maestro, acordándose lo que les decía, etcétera, fueron poniendo por escrito, explicando la doctrina. Bueno, pues en este proceso también surgieron personas que, siendo cristianas, habiendo sido bautizadas, sin embargo, empezaban a interpretar de una manera diferente la doctrina, la fe, las enseñanzas de Cristo. Y esto daba origen a las herejías. En este siglo II surgieron muchas herejías que persistieron bastantes años, como lo veremos más adelante. Menciono algunas de ellas simplemente por que sean familiares para nosotros los nombres, ¿no? No vamos a entrar en detalle con cada una de ellas porque sería muy largo, pero simplemente anotar alguna o dos de sus características para que nos demos cuenta que a veces hoy en nuestra sociedad, en este siglo XXI en el que estamos, nos encontramos también con ciertas personas que, siendo cristianas o diciéndose cristianas, pues sostienen cosas diferentes de lo que dice la fe católica, la iglesia, ¿no? La iglesia fundada por Cristo. Y vamos a ver cómo hay cosas que se parecen, ¿no? Y no son nuevas, no están surgiendo ahorita, sino que vienen ya estas ideas, ya todas ellas surgieron desde los primeros siglos del cristianismo. Yo creo que es por eso bien interesante estos primeros siglos, 3, 4 siglos primeros del cristianismo, porque vemos cómo ahí la iglesia se tuvo que enfrentar prácticamente a todas las herejías que posteriormente se repetirían, con diferentes palabras, con diferentes ropajes, pero en el fondo siendo lo mismo. Pues vamos a hablar de estas herejías ahora que regresemos de este pequeño corte. Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Católica Radio, en este espacio sobre la historia de la iglesia, la historia de nuestra familia. Y estamos comentando el siglo II, estamos empezando apenas, estamos en los años 200 en los años del 100 al 200 de nuestra historia. Y comentábamos que en este siglo II,
se desataron las persecuciones por parte del Imperio Romano, que ya habían empezado el siglo pasado, y que también otro problema de la iglesia fueron las herejías. ¿Qué es una herejía, no? Para que les entendamos un poquito. Pues una herejía es simplemente tomar la doctrina, la fe que hemos recibido, que nos han transmitido, pero deformarla o quedarnos solamente con una parte de ella, sin tomarla en su totalidad, en su plenitud. De hecho, la palabra hereje significa separado, o sea, es alguien que se separa porque solo o separa la doctrina y solamente acepta una parte y no toda, ¿no? Bien, pues ¿qué herejías surgieron en este siglo II? Una de ellas, voy a mencionar algunas de las más importantes. Una de ellas fue la docetista, la doctrina docetista. Los docetas, así se llamaban ellos mismos, los docetas eran gente que le impresionaba muchísimo que Jesucristo hubiera dicho que era el Hijo de Dios, o sea, se hubiera manifestado como Hijo de Dios. Y entonces ellos decían, bueno, si es verdad que es el Hijo de Dios, pues ¿cómo puede ser humano? O sea, como que hay mucha distancia entre el ser humano, entre nosotros y Dios. Entonces, pues decían, no, ¿sabes qué? Cristo no es hombre, solo parecía hombre. Asumió una figura, una apariencia de hombre, pero no es hombre, no es hombre. ¿Por qué? Pues porque también es hijo de Dios, ¿sí? También es hijo de Dios. ¿Cómo va a ser Dios y hombre? Bueno, nosotros sabemos, y lo veremos más adelante en la historia, cuándo y cómo la iglesia pues nos enseña, nos clarifica que efectivamente Jesucristo, es verdadero Dios y también verdadero hombre. Por eso estos docetistas pues son herejes, porque nada más se quedaron con la parte de que Jesucristo es Dios y no aceptaban la parte de que Jesucristo es hombre. Yo creo que algunos de ellos lo hacían de buena voluntad porque querían preservar tanto el tema de la divinidad de Jesucristo, que se les hacía así como que incompatible, como incomprensible el que también fuera hombre. Pero bueno, Dios es Dios y hace lo que Él quiere, ¿no? También en este siglo continuó la herejía de los gnósticos, del gnosticismo, que ya había empezado en el siglo I. ¿Se acuerdan que hablamos de ella? Pues aquí en el siglo II florece esta herejía en todo su esplendor. Y habrá varios cristianos muy importantes, hablaremos de ellos ahorita, que tuvieron que dedicarse un buen rato de su vida a combatirla, a explicarla, a refutar este gnosticismo. Podemos hablar de otras herejías. Por ejemplo, estaba también un cristiano que se llamaba Marción, y él dio origen a los marcionistas. Los marcionistas, ¿qué decían? ¿Qué decía este amigo Marción? Él decía, bueno, a ver, yo leo la Biblia y en el Antiguo Testamento veo pues a un Dios que castiga mucho, a un Dios muy severo, a un Dios muy exigente. Y leo y me cuentan, porque bueno, en aquella época apenas estaba escribiéndolo, los evangelios, pero me cuentan la fe cristiana que ahora he recibido, me dice de este Jesús que nos abre las puertas, que nos enseña un Padre amoroso, un Dios impresionantemente bueno. Pues como que no me cuadra que sea el mismo. Entonces él llega a la conclusión de que hay dos dioses, el Dios malo del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo Testamento, ¿no? Y también él, dentro de su concepción, dice que Cristo no es hombre, igual que los docetistas, que dice que nada más es el Hijo de Dios. Y concluye también este hombre, influido por el gnosticismo precisamente, que lo que se va a salvar del ser humano solamente es su alma, pero su cuerpo no. Es decir, sí, nos vamos a ir al cielo todos, pero lo que se va a ir al cielo es nuestra alma, pero nuestro cuerpo no. Bueno, pues nosotros sabemos que nuestra fe, la doctrina nos dice que no, que nosotros iremos al cielo o al infierno, espero que no, pero bueno, está la posibilidad en cuerpo y alma al final de los tiempos, ¿no? Bueno, pues este Marción decía que no, que solo el alma, ¿no? Así que bueno, pues también tuvo una serie de seguidores y fue una herejía que se expandió dentro de los mismos cristianos. Otro señor de esta época también es un señor que se llama Montano y dio origen a los montanistas. Este señor se bautizó, se convirtió, él era pagano, como todos en aquella época, entraban casi todos de adultos al cristianismo, se bautizaban y creían en Cristo y en la fe cristiana. Pues él igual, pero una vez ya bautizado y adentro dijo, no, yo soy el profeta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
a través de mí, les va a decir, les va a revelar la verdad plena. Acuérdense que Jesucristo prometió eso, ¿no? Cuando se estaba yendo al cielo en la ascensión, les dijo, les promete a sus discípulos, ¿no? Que les enviará el Espíritu Santo, y en la última cena nos dice que el Espíritu Santo nos revelará toda la verdad. O sea que, bueno, algo de verdad tenía este amigo Montano, pero él dijo que él era el profeta del Espíritu Santo, entonces que él tenía la verdad total. Y bueno, él lo que decía o profetizaba, según él mucho, es que la venida de Cristo era ya inminente, que ya en cualquier día, en cualquier momento regresaría Cristo triunfante. O sea, veía el regreso de Cristo ya como algo pues de mañana o de pasado mañana, ¿no? Y que la única manera de estar preparados para recibirlo y para pues ya irnos al cielo con él todos, era vivir una vida moral sumamente estricta, mucho más allá estricta de lo que realmente nuestra fe nos propone, nos pide, ¿no? Por ejemplo, él decía que no se debía de huir del martirio. Bueno, realmente es verdad que todos debemos confesar la fe en la que creemos. Y Jesucristo nos dice que si lo negamos delante de los hombres, pues este nos negará delante de su Padre. Pero eso no quiere decir que todos tenemos la obligación de morir por Él. Claro que hacerlo es una gran virtud y por eso reconocemos a los mártires, pero no estamos obligados a hacerlo. Pero Montano decía que sí, que todos los cristianos no debían de huir ninguno del martirio. También proponía ayunos, pero ayunos sumamente estrictos, mucho más allá incluso pues que hacían daño a la gente, al cuerpo, mucho más allá de lo que es una sana penitencia, una sana forma pues de controlar el cuerpo, que bueno, todos sabemos en la iglesia se propone el ayuno, ¿no? Pero un ayuno pues que tiene mucho sentido espiritual, aunque también lo sentamos en el cuerpo. Pero aquí el Montano, pues no, él sí se iba a pedir ayunos estrictísimos. Y también proponía que la gran mayoría de los cristianos deberían de abstenerse incluso del matrimonio. Es decir, no tener ni siquiera relaciones sexuales con tu esposa, porque bueno, de alguna manera se veía como que eso no era tan bueno, no era bueno. Entonces, pues bueno, pues toda esta era una vida muy ascética, muy dura, muy pues que no es realmente lo que es nuestra fe cristiana, ¿no? Nosotros tenemos una moral, pero una moral que sobre todo nos ayuda a ser cada vez más personas humanas, más seres humanos, desarrollarnos en todas nuestras potencialidades, ¿no? Y pues no, este amigo Montano lo veía de otra forma. Otra herejía fueron los novacianos. Novaciano, otro señor que le dio el nombre a esta secta o a esta herejía. Él también era una gente que, pues yo creo que al principio de muy buena voluntad, ¿no? Porque él decía, no, si Cristo murió por nosotros, si Cristo nos está abriendo las puertas del cielo, pues ¿cómo puede ser que yo lo niegue, que yo lo rechace, ¿no? Y entonces él decía que aquellos cristianos que habían apostatado de su fe, es decir, que habían negado la fe cristiana y habían aceptado darle culto al emperador y participar en estos ritos de los oficiales, de la religión oficial, etcétera, que esos cristianos ya no podían ser perdonados, que la apostasía no se podía perdonar, porque en la iglesia solamente tenía que haber gente, por así decirlo, pura, gente intachable, gente que no cometiera pecados, por así decirlo, ¿no? O sea, pura gente, pues casi como ángeles en el cielo, ¿no? Bien, pues esto no es verdad. O sea, en la iglesia estamos tú y yo, que somos pecadores. En la iglesia estamos, pues tenemos la debilidad humana, tenemos el pecado original. Y sí, claro que tenemos la obligación, la motivación, las ganas de ser cada vez mejores, de cada vez vivir más de acuerdo al Evangelio, vivir cada vez más nuestra fe todos los días, como nos la predica la iglesia, como la recibimos de Jesucristo. Pero pues también sabemos que somos pecadores, que tenemos fallas, ¿no? Y la iglesia nos acoge así. Hablaremos un poquito más adelante del sacramento de la penitencia, porque es muy interesante. Pero este amigo no, este decía que no, que los que se habían salido de la iglesia por renegar de Cristo ya no podían regresar. Y también algunos otros pecados graves no se podían perdonar. Por ejemplo, la idolatría, el adulterio y el homicidio, que no se podían perdonar. Entonces, eso, si tú pecabas de eso alguna vez, pues ya
estabas fuera de la iglesia, no podías ya salvarte prácticamente, ¿no? Como ven, bueno, pues esto tampoco es nuestra fe, así no es, ¿no? O sea, ahora sabemos, digo, la iglesia ha reflexionado, ha conocido, ha visto el ejemplo de Cristo y vemos cómo, pues, Jesucristo es rico en misericordia. Dios nuestro Padre, siempre que se lo pidamos, siempre que estemos arrepentidos, siempre que tengamos este propósito de enmienda, pues Él nos perdona, ¿no? Su misericordia es infinita. Bueno, pues no lo veía así este amigo novaciano. Entonces, estas fueron una de las principales herejías. Como ven, todo esto, además había persecuciones. Entonces, imagínense la vida de aquellos primeros cristianos, ¿no? Imagínense, pues, no sé, el ambiente en el que vivirían. Y aún así, la iglesia crecía. Esta es una de las grandes, pues, obras del Espíritu Santo. Como en medio de tantos problemas, tanto, digamos, externos como pudieran ser las persecuciones, como internos como podrían ser las herejías, sin embargo la iglesia seguía creciendo, seguía extendiéndose, seguían gente convirtiéndose a la iglesia, aún sabiendo que su vida corría peligro, ¿no? Aquí en aquellas épocas, ser cristiano era poner tu vida en peligro de verdad, o sea, jugarte la vida tal como se dice, ¿no? Pues bien, ¿qué pasó dentro de la iglesia? Pues dentro de la iglesia, en medio de todo esto, el Espíritu Santo fue suscitando una serie de personas. Recordemos que ya la iglesia estaba constituida, estaba organizada, por lo menos sus formas básicas, desde el siglo I. Estaban ya los obispos, estaban ya los presbíteros o sacerdotes, así se llaman los sacerdotes, como los que hay ahora también se llaman presbíteros, y los diáconos, ¿no? Ya existían estas tres jerarquías dentro de la iglesia para organizarla, para dirigirla, para enseñarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta iglesia va creciendo y va cada vez institucionalizándose más en este siglo II. Y dentro de estos primeros obispos, no todos eran obispos, pero de estos cristianos y de estos cristianos que se fueron convirtiendo a la fe, el Espíritu Santo fue suscitando una serie de personas a los que llamamos los padres de la iglesia. Y vamos a hablar de los padres de la iglesia en el siguiente segmento después de este corte. Las persecuciones y también las herejías. Y decíamos que la iglesia reaccionó, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a estos cristianos cultos, preparados, que llamamos ahora los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron gente que había estudiado, venía del paganismo, venía del ambiente grecorromano, ¿no? Eran gente culta, pero que recibieron la fe, el Espíritu Santo los iluminó, y ellos fueron los que poco a poco fueron profundizando y sistematizando, podríamos decir, la enseñanza de Jesucristo, que empezaba a escribirse, ¿no? En las primeras ediciones de los evangelios, aquellos primeros escritos de los que surgieron después los evangelios, la predicación de aquellos discípulos que habían conocido a los apóstoles en primera persona. Toda esta doctrina, pues fueron los padres de la iglesia los que la fueron escribiendo, reflexionando sobre ella y sistematizándola poco a poco. Mucho de ello fue debido precisamente a las herejías y a las acusaciones que veíamos que se les hacían a los cristianos de esta primera época. Ellos se preocuparon de dar a conocer el cristianismo, sí, por supuesto que con su ejemplo, sí, con su forma de vida, pero también a través de sus escritos, de sus sermones, algunos de ellos eran obispos, y de pues, sus enseñanzas, ¿no? de lo que ellos iban escribiendo. Hemos conservado, gracias a Dios hasta ahora, pues bastantes de sus escritos y podemos leerlos, es muy interesante. Claro, no todo lo que dijeron era correcto, no todo estaba claro, ¿no? Lo veremos en siglos más adelante como todavía hubo que aclarar más cosas, pero fue el inicio de lo que hoy podríamos llamar la teología que estudian los sacerdotes, que estudian para ser sacerdotes, esta ciencia de Dios, la ciencia de lo divino. Pues aquí empezó con los padres de la iglesia. Algunos de ellos lo que se dedicaron más a profundizar las enseñanzas de Cristo y a, digamos, explicar y sistematizar la doctrina y la moral. Y sobre todo esto lo hacían en contra de las herejías. A estos padres ahora les llamamos los padres apostólicos. Y quizá has oído hablar de ellos alguna vez en alguna
conferencia o en alguna catequesis o en algún documento que has leído, lo citan. Has oído hablar, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía. Él era un obispo, precisamente de Antioquía. Policarpo, San Policarpo, Papías, ¿sí? Eso es otro padre de esta época, y uno muy importante, Irineo de Lyon. Lyon es una ciudad en Francia. Entonces digo, para que nos demos cuenta que ya en el siglo II la fe cristiana había llegado hasta la parte que hoy conocemos como Francia, el sur de España, etcétera. Ya se había expandido bastante. Bueno, pues en la ciudad de Lyon, este hombre Irineo fue uno de estos grandes pensadores y padres de la iglesia, les llamamos los padres de la iglesia. También hubo otro grupo de gentes en este mismo siglo que se dedicaron más que nada a combatir las herejías directamente, a decir por qué estaban mal esas herejías que iban surgiendo en el seno, dentro de la iglesia cristiana, católica. ¿Sí? Ellos iban combatiendo, diciendo por qué estaban mal, por qué Marción estaba mal, en qué se equivocó Montano, por qué Novaciano no era correcto lo que decía, etc. Y argumentaban. Y entonces estos padres también, en este proceso de refutar las herejías, también le fueron dando una base o una explicación filosófica a las doctrinas de la iglesia, ¿no? Y esto ayudó mucho que posteriormente pues se fuera ya estableciendo los primeros catecismos, etcétera, ¿no? Estos padres que se dedicaron a sistematizar, a combatir las herejías y a ponerle esta base filosófica a la doctrina cristiana, son los padres que llamamos apologistas. La apologética es dar razones de tu fe, ¿no? Ya San Pedro, le podemos decir que fue el primer apologeta. Ustedes recuerdan ahí entre los hechos de sus apóstoles, los hechos apóstoles, y también en su carta, ¿no? Como exhorta a los cristianos a que estén dispuestos y preparados para dar razones de su fe, es decir, para explicar la fe a otras personas que no la conocen. Y eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿eh? No tenemos que ser santos padres para poder hacerlo, tenemos simplemente que preocuparnos un poquito de conocer a fondo nuestra fe y de saber explicarla, porque hoy también nos encontramos con muchas gentes a nuestro alrededor, quizá pues que no son paganos porque están bautizados, ¿no? Muchos de nuestros amigos, parientes, pues han estado bautizados y todos, pero realmente pues no conocen o no conocemos mucho de nuestra fe y nos cuesta trabajo explicarla. Bueno, pues eso es lo que hicieron estos hombres, estos apologistas, lo hicieron a gran escala, ¿no? Eran obispos, eran gentes así muy connotadas, pero tú y yo también podemos explicar la fe a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Seríamos unos apologistas. Pues entre estas personas quizá también has oído hablar de estos nombres, ¿no? Has oído hablar quizá de uno que se llamaba Orígenes, muy importante, San Justino mártir, Tertuliano, del que hablamos. ¿Te acuerdas que dijimos que había por ahí un padre, uno de estos pensadores? Curiosamente, este Tertuliano, pues a pesar de que se le considera un gran apologeta, o sea, que explicó la fe católica, él después se pasó a la secta de Marción. Él acabó en la secta de Marción, de Montano. Él acabó como montanista, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que también tenemos que aprender, que no por mucho saber siempre vamos a estar en lo correcto, o ya no tenemos posibilidad de equivocarnos o de pecar, ¿no? Bueno, pues este amigo Tertuliano, a pesar de que escribió muchas cosas muy buenas y lo citamos y lo reconocemos, pero él en lo personal, bueno, finalmente se lo convenció Montano, ¿no? Y acabó como montanista. En fin, ¿sí? Son lecciones que tenemos que aprender de nuestra historia. Pero finalmente es alguien que vale la pena leer sus escritos, lo que nos dejó, las explicaciones que nos dio. Él tiene una frase muy bonita que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y es verdad, todo este segundo siglo pues estuvo empapado de la sangre de los mártires, y también este segundo siglo fue de una gran expansión del cristianismo en el mundo romano. Pues Tertuliano lo vivió, él defendió la fe católica, etcétera, ¿no? Y hay también un documento muy importante de esta época que se llama la Carta a Diogneto. No sabemos quién la escribió, no se conoce el autor, pero contiene muchísima doctrina y muchísimas normas de conducta que siguen vigentes al día de hoy.
O sea, es un autor, no lo conocemos, no sabemos quién fue, cómo se llamó, pero existe, llegó hasta nuestros días esta carta a Diogneto. Vale la pena, ¿no? Si la encuentras por ahí en internet, entonces todas estas cosas ahora ya se encuentran en internet, así es que pon por ahí carta a Diogneto y dale una leída, porque vale la pena. Bien, ¿qué más podemos comentar de este segundo siglo? Podemos comentar, por ejemplo, cómo vivían los cristianos su fe, cómo celebraban los sacramentos. Los 7 sacramentos siempre han estado presentes en la iglesia, aunque la forma en que se han ido viviendo, celebrando, impartiendo, pues ha cambiado a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo. Yo no sé, por ejemplo, si tú te acuerdas, no sé qué edad tienes, pero a mí me tocó todavía hacer mi primera comunión cuando la misa se celebraba de espaldas al pueblo, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, la misa sigue siendo la misa, la comunión sigue siendo la comunión, pero bueno, ahora se celebra de cara al pueblo, en fin, ¿no? Hay algunas modificaciones. Bueno, pues así, eso ha sido constante a lo largo de los siglos. Desde el principio, desde Pentecostés, incluso antes, los apóstoles ya se reunían a celebrar la cena del Señor, a partir el pan, le llamaban ellos, la fracción del pan, así dice los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y era esto, era la misa. En esencia era la misa, la misma misa a la que tú y yo vamos los domingos. Entonces, bueno, pues estos sacramentos se han ido viviendo siempre en la iglesia, pero se ha ido modificando. Podemos platicar un poquito del bautismo, por ejemplo, ¿no? Que es el sacramento de la iniciación. Sabemos que ya San Pedro, pues lo hacía, y lo hacían los apóstoles. Recordamos, platicábamos la vez pasada, cuando San Pedro da este primer discurso al pueblo judío, y gracias a ese discurso y a la acción del Espíritu Santo se bautizan 3,000 personas. Pues se bautizan, dice, y los Hechos de los Apóstoles se bautizan. Es decir, el bautismo era el sacramento de iniciación ya desde el principio, ¿no? Claro, en estos primeros siglos, la mayoría de los que se bautizaban eran adultos. Es decir, al que se le predicaba, al que se le invitaba, al que se le compartía la fe, era al adulto, al hombre, a la mujer, ¿no? Y obviamente cuando ellos entraban, se convertían, se bautizaban, y lo más lógico es que toda su familia, sus hijos en este caso, ¿no? Pues también se bautizaran, etc. Pero no es como en nuestros días, que hoy lo más usual pues es el bautismo de los niños, ¿no? Todos estamos, cuando nos nace un hijo o tenemos un nieto, bueno, pues el tema es el bautizo, ¿no? ¿Cuándo lo van a bautizar? ¿Qué nombre le van a poner? Etcétera, ¿no? Y eso es lo normal ahora nosotros, porque nosotros pues ya somos, por lo menos culturalmente, una sociedad cristiana. O sea, ya todos los adultos ya estamos bautizados, pero en aquella época no. En aquella época la gran mayoría de los adultos no estaban bautizados, entonces entraban de mayores. Al principio solo bastaba que quisieran bautizarse y que creyeran, que profesaran la fe en lo que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles les predicaban. Dices, ¿tú crees esto? Sí, sí lo creo, perfecto, te bautizo. Y los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quedaban hechos cristianos. Poco a poco se fueron viendo la iglesia que era bueno que hubiera un periodo de preparación. Y este periodo de preparación se le llamó el catecumenado, que todavía existe, ha perdurado durante todos los siglos. El catecumenado era un periodo, y lo es todavía, un periodo de preparación, en donde a la persona a la que se le invitaba, o la persona que preguntaba y que quería, mostraba interés en ser cristiano, pues en este periodo, que variaba de lugar a lugar, de iglesia a iglesia, no había normas escritas todavía así universales para todos, pero en este periodo las personas se le iba explicando, se le iban dando las enseñanzas, se le iba explicando la vida de Jesucristo, quién era Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que su muerte redentora nos había librado del pecado, etc. Y se le iban explicando, bueno, pues la moral cristiana, ¿no? Que, como digo, pues a veces chocaba con la moral que se vivía en el pueblo pagano, ¿no? El imperio romano en aquella época, las gentes que viven en él, pues realmente tenían una vida moral muy, muy
baja, o sea, había unas cosas pues realmente inmorales, ¿no? Entonces, bueno, pues había que educar a las personas y decirles, mira, vas a cambiar de vida, ahora se va a vivir así, hay que vivir así por tal y tal, ¿no? Pues había este periodo y finalmente ya al terminar este periodo se les bautizaba, usualmente, y todavía se acostumbra, el Jueves Santo, cuando se celebraba el recuerdo de la cena del Señor, o sea, de cuando Jesucristo instituye la Eucaristía. En esa reunión, era una misa realmente, ¿no? En esa celebración comunitaria, era cuando los catecúmenos se les bautizaba. Y era un rito muy importante, porque era realmente un cambio de vida. La Iglesia se tomaba muy en serio esto de ser cristiano, ¿no? Bueno, se lo tomaba tan en serio porque estabas arriesgando la vida, en pocas palabras. Muchos, repito, murieron mártires. Es decir, si tú aceptabas ser cristiano es porque de verdad quería hacerlo, ¿no? Y la Iglesia se lo tomaba muy en serio. Y por eso este periodo largo de preparación. Era una ceremonia en la que el bautismo era por inmersión, o sea, te sumergías, eso es lo que significa bautismo, sumergirse, ¿sí? Entonces te sumergías en una pileta de agua, ¿no? Totalmente, y salías mojado. Y te cambiabas de ropa, dejabas tus ropas que traías de calle, normal, y te ponían una túnica blanca para significar esto, que acababas de ser lavado de tus pecados anteriores. Recuerden que el bautismo nos limpia de todos nuestros pecados anteriores y nos hace cristianos, hijos de Dios. Bueno, pues para significar esto, les cambiaban de vestidos, de túnica, una túnica blanca, etc. O sea, una ceremonia muy simbólica, con muchos signos que la gente pues entendía a dónde estaba entrando, qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el bautismo, repito, pues a lo largo de la historia ha ido cambiando la forma, pero no el fondo. El sacramento ahí ha estado, ¿no? Siempre. Igual, por ejemplo, la Eucaristía, ¿cómo se celebraba la misa? Bueno, pues la misa se celebraba diferente de como ahora. En cada lugar, en cada iglesia, se celebraba pues como lo iban ellos viendo mejor, ¿sí? Pero los elementos esenciales ahí estaban. Déjame leerte un texto de uno de estos padres de la Iglesia que te acabo de citar, en este caso de San Justino mártir, porque nos describe la misa, ¿no? La misa. Él no le llama la misa, pero creo que vas a reconocer este rito. Dice, es un escrito de San Justino mártir. El día llamado del sol, se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que los que habitan en el campo, y, según conviene, se leen los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas, conforme el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces, o sea, oraciones. Y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua. El que preside pronuncia con todas sus fuerzas preces y acciones de gracias, y el pueblo responde amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se han pronunciado la acción de gracias. Por cierto, acción de gracias en griego se dice Eucaristía. Entonces, dice, sobre los que se han pronunciado la acción de gracias. Comulgan todos y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes. ¿Qué te parece? Parece que están describiendo una de nuestras misas, ¿verdad? Bueno, pues esto es del siglo II. Habla de unas lecturas, hoy le llamamos primera y segunda lectura, ¿verdad? Ella habla de la memoria de los apóstoles, ¿no? Lecturas del Antiguo Testamento. Habla de que se llevan panes y vino del ofertorio. Habla de que sobre esos panes se dice una plegaria eucarística, ¿no? La consagración, y luego que se distribuye la comunión, ¿no? Pues prácticamente son los elementos esenciales de la misa. Ahí estaban ya desde el siglo II, ¿no? Claro, cada quien lo hacía de una manera diferente, pero pues ahí tenemos un bonito testimonio de esto, ¿no? Y bueno, pues finalmente también yo creo que podemos hacer algún comentario muy pequeño que me gustaría expandirme un poquito más, a ver si lo hacemos la próxima vez, sobre el tema de la confesión. Decíamos que en estos primeros siglos, la Iglesia se tomaba muy, muy en serio el ser cristiano. Y los cristianos también se lo tomaban porque, repito, estaban arriesgando su vida.
Entonces, como veíamos en el bautismo, sabemos el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace cristianos y nos limpia todos los pecados que hayamos cometido antes del bautismo. Como en aquella época la mayoría de los que se bautizaban eran adultos, pues traían pecados, ¿no? Pecados que con este bautismo se quedaban ya perdonados, quedaban limpios de sus pecados. Si eras cristiano y creías en Cristo y habías entendido qué es lo que había hecho Cristo por ti y cómo habías sido perdonado de tus pecados, pues se esperaba y se espera, hoy también esperamos, pues que no vuelvas a pecar. Y la iglesia esto del no vuelvas a pecar se lo tomaba muy en serio. Tan en serio que en aquellas épocas, en este siglo segundo, si volvías a pecar, solamente tenías oportunidad de confesarte una vez más en la vida. Una vez más. ¿Y qué pasa después de mi confesión? Pues ni modo. Ahí sí ya no. Decían, es que no se vale. Si Cristo ya te perdonó, si ya te bautizaste, si eres hijo de Dios, pues tienes un chance nada más de caer. Pero nada más. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué importancia se le daba en aquella época a ser cristiano, ¿no? Y a de veras llevar una vida moral recta. Pues podremos hablar un poquito más de este tema de la penitencia en los siguientes siglos, porque veremos cómo fue cambiando, modificándose la forma de hacerlo, pero no la sustancia, no lo importante, que es el perdón de los pecados gracias a la muerte redentora de nuestro Señor. Pues bien, hasta aquí llegamos en este siglo segundo. Vemos cómo la iglesia, en medio de grandísimas dificultades, sigue expandiéndose y entramos así al siglo tercero, que comentaremos en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias y nos vemos de nuevo aquí en Católica Radio.